Las 9 mayores batallas de Napoleón Bonaparte. A finales del siglo XVIII, Europa atravesaba un periodo turbulento. Revoluciones, guerras y crisis económicas sacudían el continente, y antiguos imperios tambaleaban frente a nuevas ideas. Es en este escenario inestable donde surge un joven oficial corso, ambicioso, disciplinado y brillante. Napoleón Bonaparte. A lo largo de poco más de 2 décadas, Napoleón libró decenas de batallas que transformaron por completo el mapa de Europa. Algunas marcaron su ascenso meteórico, otras revelaron su genio militar, y algunas, inevitablemente, anunciaron su caída. En este mini documental, viajaremos a través de las principales batallas de este hombre que cambió la historia, analizando no solo los enfrentamientos, sino la mente estratégica que los dirigía, sus decisiones, sus errores y sus consecuencias. El asedio de Toulon. El surgimiento de un estratega. Corre el año 1793. La joven República Francesa enfrenta revueltas internas y una coalición extranjera. Toulon, uno de los principales puertos del Mediterráneo, se rebeló y abrió sus puertas a la Marina británica. El mando revolucionario francés envió a varios oficiales para recuperar la ciudad, pero ninguno logró romper las defensas. Fue entonces cuando un joven teniente coronel de artillería presentó un plan audaz: capturar colinas estratégicas y utilizar cañones pesados para expulsar a los británicos del puerto. La idea parecía simple, pero exigía cálculo, precisión y valentía. Durante semanas, Napoleón movió varias baterías de artillería durante la noche y las ocultó en trincheras, mientras desarrollaba un plan de ataque coordinado y perfectamente sincronizado. Cuando los franceses finalmente tomaron la fortaleza de Le Guillet, la posición clave del puerto, la flota británica ya no pudo permanecer allí. Toulon fue recuperada. Ese fue el primer gran momento del joven oficial, y un presagio de la disciplina y la audacia que marcarían sus futuras campañas. La batalla de Arcole. El liderazgo que inspira. 3 años después, ahora al mando del ejército de Italia, Napoleón se enfrentaba a un enemigo mucho más poderoso, el Imperio Austríaco. Las tropas francesas estaban exhaustas tras largas marchas. Los austríacos ocupaban posiciones defensivas favorables, y el terreno pantanoso dificultaba cualquier avance. Pero Napoleón creía que la moral decidía las batallas tanto como la estrategia. En el puente de Arcole, realizó un gesto que se volvería icónico. Tomó una bandera francesa, avanzó al frente de sus tropas, y bajo un intenso fuego enemigo, gritó órdenes y animó a los soldados a seguirlo. La imagen del general portando la bandera sería inmortalizada en pinturas y relatos. La batalla no se ganó en ese preciso instante, pero aquel acto de valentía encendió el espíritu francés. Arcole no fue solo una victoria militar, fue una victoria de liderazgo, demostrando la capacidad de Napoleón para inspirar a sus hombres incluso en las circunstancias más adversas. La batalla de las pirámides. La ambición llega a Egipto. En 1798, Napoleón emprendió una de las campañas más inusuales de su carrera, la invasión de Egipto. Más que una operación militar, se trataba de un proyecto político y científico: abrir rutas comerciales, debilitar al Reino Unido y llevar sabios para estudiar la antigua civilización egipcia. Al llegar a las orillas del Nilo, Napoleón se encontró con la poderosa caballería mameluca. Los mamelucos eran hábiles, rápidos y experimentados, pero confiaban casi exclusivamente en la carga de caballería. Napoleón lo comprendió de inmediato. Sabiendo que las fuerzas francesas eran disciplinadas y contaban con una sólida formación táctica, ordenó que sus hombres adoptaran formaciones en cuadro, capaces de resistir ataques desde cualquier dirección. La batalla fue feroz, y las pirámides presenciaron el enfrentamiento como testigos milenarios. Con fuego coordinado de infantería y artillería, los franceses aplastaron las líneas mamelucas. La victoria abrió el camino para la ocupación de El Cairo. Napoleón proclamó que 40 siglos los contemplan, una frase que, hasta hoy, resuena como uno de los grandes momentos de la propaganda militar. Austerlitz. La obra maestra de la estrategia. En la cúspide de su poder, Napoleón enfrentó a las fuerzas combinadas de Rusia y Austria en la batalla que muchos consideran su mayor obra maestra, Austerlitz. Era diciembre de 1805. Toda Europa esperaba la derrota francesa, ya que Napoleón estaba en clara desventaja numérica. Pero tenía un plan brillante.
Primero, fingió debilidad, abandonando deliberadamente posiciones clave para atraer al enemigo. El terreno elevado alrededor del pueblo de Pratzen parecía decisivo. Napoleón permitió que los enemigos lo ocuparan, como si estuviera renunciando a la victoria. Cuando los austríacos y rusos avanzaron demasiado, sus líneas se estiraron y se desorganizaron. Exactamente lo que Napoleón esperaba. Al mediodía, los franceses lanzaron un ataque devastador en el centro de las filas enemigas, recuperando las alturas de Pratzen y partiendo al ejército adversario en dos. Al mismo tiempo, ataques coordinados golpearon los flancos, rodeando unidades enteras. La batalla terminó con más de 25.000 bajas y una victoria casi total para Francia. Austerlitz no fue solo un triunfo militar, fue una demostración impresionante de psicología, logística, manipulación y timing perfecto. Jena y Auerstedt. El colapso de Prusia. En el año 1806, Prusia, confiada en su glorioso pasado militar, declaró la guerra a Francia. Napoleón respondió con una velocidad asombrosa. Marchas rápidas, maniobras envolventes y ataques simultáneos definieron su campaña. En Jena, Napoleón enfrentó a una parte del ejército prusiano. En Auerstedt, ese mismo día, el mariscal Davout, con fuerzas muy inferiores, derrotó a la otra mitad. Los prusianos fueron sorprendidos, desorganizados y obligados a retirarse en pánico. Ciudades y fortalezas enteras se rindieron sin combatir. El imperio prusiano, antes símbolo de disciplina militar, colapsó en cuestión de semanas. Este episodio consolidó la reputación de Napoleón como maestro de la guerra de movimiento, rápido, preciso e implacable. Wagram. La guerra a escala masiva. Corría el año 1809. Austria intentó desafiar nuevamente a Napoleón. Y la respuesta llegó en la inmensa batalla de Wagram, una de las mayores libradas en Europa hasta ese momento. Más de 300.000 soldados participaron en 2 días de combates intensos. El calor era sofocante, el polvo cubría el horizonte y la artillería rugía sin descanso. Napoleón salió victorioso, pero sintió el peso de la guerra moderna. Sus tropas ya no eran tan disciplinadas como antes. Los enemigos aprendían rápido y copiaban sus tácticas. La victoria en Wagram consolidó su autoridad, pero reveló algo inquietante: el costo humano se estaba volviendo insostenible. La guerra, antes elegante y maniobrable, comenzaba a transformarse en una máquina pesada, lenta y brutal. La campaña de Rusia. La derrota que no fue una batalla. En 1812, Napoleón cometió lo que quizás fue su mayor error estratégico: invadir Rusia. Con el ejército más grande que jamás había comandado, cerca de 600.000 hombres, avanzó hacia el interior ruso, esperando una batalla decisiva. Pero los rusos, en lugar de enfrentar el combate, adoptaron la táctica de tierra quemada. Retrocedían, destruían sus recursos y evitaban el enfrentamiento directo. La primera gran batalla solo ocurrió a las puertas de Moscú, Borodino. Fue una masacre. Aunque los franceses vencieron, la victoria no trajo ventajas estratégicas reales. Al entrar en Moscú, Napoleón encontró la ciudad en llamas. Sin alimentos, sin refugio y sin perspectivas de paz, decidió retirarse. Y entonces comenzó una de las marchas más trágicas de la historia. Intensas nevadas, hambre, enfermedades y ataques constantes redujeron al gran ejército a apenas una fracción de lo que había sido. No fue una sola batalla la que derrotó a Napoleón, sino la inmensidad y la crueldad de la propia Rusia. Leipzig. La batalla de las naciones. Tras la tragedia de Rusia, toda Europa se volvió contra Napoleón. En 1813, en la ciudad de Leipzig, enfrentó a una coalición gigantesca: rusos, prusianos, austríacos y suecos. Fue la mayor batalla europea de la historia hasta ese momento. Durante 4 días, una tormenta de pólvora, caballería y artillería devastó campos enteros. A pesar de maniobras brillantes, Napoleón ya no contaba con los soldados experimentados de antaño. Sus fuerzas estaban exhaustas. Cuando un puente explotó prematuramente durante la retirada francesa, miles quedaron atrapados y fueron capturados. La batalla de Leipzig marcó el principio del fin. Napoleón se retiró a Francia, donde enfrentaría su última campaña. Waterloo. El crepúsculo del emperador.
Tras la derrota decisiva en la batalla de Leipzig, Napoleón vio cómo su imperio se derrumbaba. Presionado por las potencias europeas, abdicó del trono y fue enviado al exilio, en la isla de Elba. Menos de un año después, Napoleón escapó del exilio con el apoyo de 1000 soldados. De regreso a París, Bonaparte consiguió apoyo popular y militar, y formó un nuevo ejército. Rápidamente, las potencias europeas se unieron y formaron la Séptima Coalición con el objetivo de combatir a Napoleón. El enfrentamiento decisivo tendría lugar en Waterloo. En la víspera del combate, una fuerte lluvia cayó sobre el campo de batalla. Al amanecer, el terreno estaba empapado y lleno de barro, lo que llevó a Napoleón a retrasar el inicio del ataque. Ese retraso fue crucial. Dificultó el movimiento de la artillería francesa, redujo la eficacia de los cañones y dio tiempo a los enemigos para organizarse. Los franceses intentaron atacar las sólidas posiciones defensivas de la coalición, pero fracasaron repetidamente. Entonces Napoleón lanzó a la Guardia Imperial a la batalla. Sin embargo, unidades prusianas comenzaron a aparecer por el flanco derecho francés. Napoleón se vio obligado a dividir sus tropas, incluida parte de la Guardia Imperial, para contener a los prusianos. Con el ejército de Bonaparte dividido, los británicos aprovecharon para lanzar un contraataque contra los franceses. Al ver a sus tropas rodeadas y en colapso, las fuerzas francesas se vieron obligadas a retirarse. Al final de la tarde, con su ejército exhausto y cercado, Napoleón comprendió que la batalla estaba perdida. Tras la derrota, Bonaparte abdicó una vez más e intentó huir a América, pero fue capturado por los británicos. Esta vez fue enviado a un exilio mucho más severo y lejano, la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde permaneció hasta su muerte en 1821.